Hola, buenas a todos. Un gusto estar acá compartiendo en la Feria del Libro de Mendoza 2020. Muchísimas gracias por la invitación a participar de esta presentación de esta hermosa novela, Teoría General de la Indecisión, de Nerio Dotelo, con quien estamos hoy compartiendo junto con Connie Marino, quien nos está acompañando también, quien es actriz, cantante próximamente, socióloga, esperamos, y gestora cultural. Queremos agradecer especialmente a Alejandro Frías por esta invitación a participar. Tenemos la suerte de contar con la presencia del autor, con Nerio, un querido amigo, además, vamos a decirlo, y un gran escritor. Tengo la suerte de seguir los últimos títulos de su producción con muchísimo gusto. Nerio, además, como algunos saben y otros no, vivió un largo tiempo en Mendoza, es un poco anfibio, un poco mendocino de corazón, además en La Rioja. Los últimos 30 años ya vive en Buenos Aires, donde se desempeña como escritor, periodista, dramaturgo. Y en esta ocasión vamos a presentar esta novela que edita Espacio Hudson, y que versa sobre muchísimos temas que ya vamos a estar conversando, pero tiene, digamos, una matriz que es esta tensión un poco entre lo que podríamos llamar el interior, y en este caso es un interior en particular, que sería el sur de la provincia de Buenos Aires, aunque también la novela rodea y bordea Mendoza, ya vamos a hablar de eso, y su protagonista, Rodolfo, quien es narrado y contado por otra voz, que nos vamos a ir metiendo de a poco, y que se va intercalando con una teoría, una historia, un ensayo jurídico sobre la toma de decisiones, que al principio no sabemos cómo empieza a trenzarse con la trama, pero por supuesto que se trenza. La primera pregunta, ya que estamos con el autor para conversar con él, Nerio, es ¿cómo fue el proceso de escritura de esta novela maravillosa? ¿Cuál fue el disparador? ¿Cómo se dio? Bueno, viste que esto es medio misterioso, uno no sabe dónde empieza a veces, pero no sabe dónde termina, ¿no? En realidad el episodio original es una noticia periodística que leí hace una punta de años, en los años 90, casualmente la novela está ubicada medio a fines de los 90, principio del 2000. Del 2000. De hecho, el contexto es la crisis del 2001, digamos, pero bueno, los antecedentes vienen de esos años 90, donde hubo algunos remates o intentos de remates de fincas y de cosas que se frustraron, sobre todo en la zona del Alto Valle de Río Negro, también en otras zonas del país. Y ahí me quedó la noticia esa dando vueltas, ¿no? Porque hubo como una especie de pueblada de resistencia al hecho ese. Acá es una anécdota absolutamente tangencial, pero ese fue como el disparador para poner a un personaje en una situación de crisis, un personaje que viaja a ese lugar a hacer ese supuesto remate, que al principio por distintas circunstancias no se sabe qué está haciendo ahí, y es de alguna manera el regreso del héroe, por decirlo de alguna manera, a su lugar de origen, porque el habitante, este personaje, ha nacido ahí, ¿no? La curiosidad es que ha nacido ahí y ha vivido después gran parte de su vida en Mendoza, y ahora no vive en ningún lado, digamos, porque acaba de llegar a Estados Unidos, trabaja en Buenos Aires, hay una mezcla ahí de territorios medios inestables, digamos, ¿no? El personaje es un personaje, como vos decís, es un personaje dislocado, un personaje que está buscando su lugar. Y me llamó mucho la atención lo primero, cuando uno entra en la novela, la primera frase es: viajar es volver, uno va, pero vuelve. Puede que soñemos con aventuras, puede que nos pensemos libres en ese lugar donde no somos nadie, o donde podemos descubrir otra espesura. El personaje tiene una idea, algo un poco romantizada de su infancia en ese espacio, en Loma Verde, y hay una mirada que lo va a confrontar en un contexto de crisis donde él está bastante por fuera, ¿no? Y un poco es un abogado que tiene mucha quizás teoría, pero en la toma de decisiones en la vida práctica no se la hace
arregla tan bien. ¿Qué te interesaba, digamos, de esa confrontación de ese personaje en ese espacio con otros personajes? La novela tiene mucha espesura y mucho volumen en la creación de los personajes secundarios de este espacio, entre los que se fueron y los que se quedaron. Sí, a mí me divierte mucho entrar en esos pequeños universos donde en apariencia todo es bello y Ujú. esconde toda una cuestión a veces sórdida, a veces grave, a veces tremendo y a veces divertido. Y cómo también en esos pequeños espacios, aquellas cosas que parecen muy graves, en un contexto más general son una estupidez, ¿no? Entonces, por eso ahí aparecen no solo personajes raros, sino que grupos, ¿viste? Gente que se agrupa para defender determinadas cosas, que es bastante Sí, común en las comunidades chicas, también en las ciudades grandes, pero en las comunidades chicas se sí. nota más, digamos, ¿no? Y cuando uno va con ojos de afuera, se da cuenta de la locura rápidamente, ¿no? Ujú. Sí, hay Sí, personajes muy conservadores, de hecho, también, digo, muy religiosos. Bueno, en Mendoza todos estos conflictos me imagino que estarán muy presentes. ¿Qué conservaste de tus vivencias y tu experiencia mendocina acá? Porque de hecho el personaje Rodolfo y su familia en un momento también migran a Mendoza. claro, sí, sí, eso se cuenta, digamos, el personaje se acuerda que siendo adolescente, este personaje tiene 30 y pico de años, 37, 38 años, hace 16, 17, 18 años que no está en esa localidad, y se acuerda que cuando era chico, cuando él termina la escuela secundaria, el padre repentinamente decide mudarse de esa ciudad a Mendoza. Él no sabe bien por qué, porque es un chico también medio desinteresado, se ve. El hermano, que es el quien relata, es un poco más avispado, es más chico, pero se da cuenta un poco más de la crisis que están viviendo. Y él, bueno, empieza a recordar ese viaje del padre que no entendió al comienzo y que de alguna manera sigue sin entender, pero creo que el lector empieza a dilucidar por qué el padre decide irse a Mendoza. De hecho, quizás la única decisión que toma es romper la relación esa con el padre en Ujú. Mendoza e irse, cambiar de carrera y se va a estudiar otra carrera a Buenos Aires, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, yo ahí lo ubico un poco al personaje buscando algún amor de la juventud y bueno, y me meto en esas tradiciones y en esas cosas de Mendoza que bueno, uno a la distancia la ve con un espíritu crítico, pero yo siempre adoro ir a Mendoza, me encanta esa ciudad y volver cada tanto, y ahora extraño estar en Buenos Aires y no estar en Mendoza presentando este libro. Connie, hago un intercalado, Connie, quien nos va a compartir después la lectura. Sé un poco de la conversación previa que tuvimos que fue una ávida y voraz lectora. ¿Cuál fue tu experiencia? La verdad que fue maravillosa, porque, bueno, Nerio me convocó, que fue un honor, obviamente, me envía la novela, y yo me organicé, yo soy mala lectora de novelas, lo tengo que admitir, las abandono, las dejo, no. Tengo otro tipo de lectura, más formal, no sé, leo otras cosas. Cuestión que dije una noche, bueno, voy a empezar de a poquito a leer la novela. Y me acosté a las 12 de la noche. Y terminé durmiéndome a las 5 de la mañana y la leí toda porque no la podía dejar. Y yo le decía a Nerio que esto no me suele pasar, que es para mí una cosa muy rara que una novela me atrape, te va llevando de la mano, te va llevando emocionalmente de la mano, y decís, bueno, un poquito más. Bueno, llego al siguiente capítulo. Bueno, yo veía que el reloj y al otro día me levantaba temprano y decía, no lo puedo creer. Y la verdad me pegué un viaje maravilloso, es muy bella. Vos decías al comienzo esto del interior, y yo creo que, bueno, hay evidentemente un paralelo, es un viaje al interior también de este personaje, ¿no? En este dislocamiento que siente como si fuera uno a buscar en cajones viejos respuestas que no tiene, ¿no? Y esto está todo el tiempo en tensión, momentos de una enorme belleza, momentos de cierta angustia amarga, de vuelta vuelve la belleza, como la vida, Ujú. y la novela te va llevando, es bellísima, yo recomiendo altamente, incluso para los malos lectores de novelas como yo. A mí me atrapó, me gustó muchísimo, me parece que
es muy rica de personajes, de emociones, es como un viaje emocional, sin embargo es descriptiva, o sea, es todo eso junto, así que me gustó muchísimo, me siento honrada. Qué lindo saber. Sí, y tiene también una intriga que hace y despierta al lector esto que comentaba Connie, no poder, no poder dejarla, no poder abandonarla, y se trenzan, me parece, como, tiene por supuesto un espesor y una trama política que para nada soslaya, que está ahí sin hacer una bajada de línea, y también como poniendo en cuestión, ¿no? Porque es un personaje esto, que es un abogado en un contexto de crisis, lo cual saca la mejor, pero también la peor de parte de las personas, bueno, cruzado con, también ahí está la beta de la novela, del aspecto romántico de los personajes que van a atravesar, está el viaje, y es un personaje, ¿cómo construiste a Rodolfo? Porque es un personaje que está construido casi a dos voces. Hay alguien que sabemos que lo conoce muy bien, que hasta el final no se termina de develar quién nos está narrando a Rodolfo, y por qué. Es un personaje que de momentos tiene momentos odiosos, momentos entrañables. ¿Cómo es esa construcción un poco a dos voces de este personaje, Rodolfo, el protagonista? Y digamos, está todo un desafío para uno porque por un lado me gusta imaginar cómo piensa ese personaje, cómo actúa, e imaginar cómo lo ven también, ¿no? Porque están esas dos cosas. Una cosa es lo que uno es y otra cosa es lo que uno, es lo que uno es ante la mirada de los otros, digamos, ¿no? Y esa es una confusión o un dilema, creo que, que tenemos todos, ¿no? Cuando a veces nos encontramos en una situación, ¿no? Y dice, sí, vos siempre sos tan simpático, ¿viste? Y uno le da la sensación que uno en realidad es siempre antipático, ¿viste? Entonces dice, ¿cómo es esto que me ven simpático? Digo por cualquier persona, ¿no? Que uno siente a veces que le pasa esa cosa. Bueno, este personaje es un poco así, es un personaje que no quiere molestar, que quiere ser amable, que es formal, que es educado, ha tenido un padre muy rígido en el sentido y le ha dado como normas de vida, normas que el padre aparentemente no ha cumplido mucho, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Las normas son para los otros, no para uno. Pero él ha tomado eso como a rajatablas, y el otro personaje, no, el que lo ve a él no parece ser tan estricto con esa tradición, digamos, ¿no? Con esa tradición claro, el narrador, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el planteo y el dilema que a uno se le hace en el sentido de que dice, y esto está siendo captado, está siendo entendido. Lo más difícil, como vos sabés, Caro, y seguramente imaginarás vos también, Connie, es descubrir, detectar quién cuenta la historia, descubrir la voz del que narra la historia. Y eso es una historia muy compleja porque yo en un comienzo era un narrador omnisciente, alguien que veía la historia sobre ese personaje, pero yo tengo siempre un dilema con esas cosas porque por un lado yo tengo una prosa como sutil, digamos, con cierta ironía, y el personaje no tiene esas cosas. El personaje no es sutil ni es irónico. Entonces, digo, en algún momento voy a mostrar la hilacha, me va a aparecer la ironía y el personaje no es irónico. Y el personaje tampoco es sutil ni tampoco es demasiado oculto. Es un abogado, que se ha recibido abogado y trabaja de eso. Pero necesitaba un narrador un poco más culto, más sutil, más irónico, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando uno empieza a luchar con el personaje, a ver quién cuenta, cómo lo cuenta y qué cuenta el personaje y qué cuenta el narrador, ¿no? Ese es el gran desafío, digamos. Exacto. Y nosotros como lectores disfrutamos un poco a veces morbosamente de que sabemos que le va a ir mal. Queremos decir, ahí no te metas, porque lo vemos que es un poquito más escaso de luces de lo que el narrador nos está dejando entrever. Y eso es muy disfrutable, casi como con un poco un goce malsano tenemos ahí. Y pensaba también, bueno, en tus últimas 3 novelas que disfruté tanto, Brasas de un lápiz, Porque es tan triste despertar, que también publicó Hudson y Teoría, que hay también una trilogía como de, podríamos decir, de hombres solos que viajan, o que están buscando un espacio
otro, y que son contados un poco con cierto desdoblamiento por otro narrador que los va completando. Esto fue programático, es una, como decías recién, es un recurso, una construcción que te interesa particularmente. ¿Puedes contarnos algo de esto? Bueno, siempre a mí me gustan, que lo he hecho sobre todo en la producción teatral, que no es tanta, pero digamos, me gustan los personajes como míticos, digamos. Me gustan no el personaje realista, sino el personaje que representa o que sugiere otro tipo de cosas. El viajero solitario, que es un personaje simbólico. El viaje en sí es simbólico. En ambas novelas hay viajes. El regreso, de alguna manera, en la primera novela no hay un regreso, pero hay una especie de búsqueda, de indagación acerca de qué es ese pequeño universo, ¿no?, que lo acosa al protagonista. Y acá sí hay un regreso. Bueno, son todas cuestiones míticas y con las que yo creo cualquier lector se identifica, aún sin saberlo, ¿no? El amor idealizado, el amor adolescente idealizado, eso ya viene de Shakespeare, de Romeo y Julieta. No invento nada, pero digo, tomo como valores muy insertos en nuestra cultura. Universales. Que, claro, y universales, y que el lector, yo creo que encuentra la resonancia rápidamente, sin que lo sepa racionalmente, porque uno no lo sabe, ¿no? Pero son cosas míticas. Yo en el teatro utilizo mucho los personajes donde casi no tienen nombre, pero hay uno que es viejo, hay uno que es joven, hay, bueno, ese tipo de valores, digamos, o de simbología, porque es una cuestión simbólica también, ¿no? El personaje, el narrador, inserta algunos temas simbólicos sobre mitos griegos o sobre el símbolo de los perros, por ejemplo, que el personaje, el narrador va introduciendo en la historia, no sabemos bien por qué, yo tampoco sé muy bien por qué los introduce, pero bueno, es lo que hace. Buenísimo. Sí, y sin embargo, como muy bien también, digamos, acompañado por esta universalidad que te referías, este valor simbólico, de que tiene trascendencia, con la peculiaridad del espacio, lo que comentaba Connie hace un rato, esa experiencia que parece que estamos inmersos en ese pueblo, en los olores, en un momento el personaje vuelve a su casa de infancia, y uno está ahí, ve los azulejos que faltan, siente, digo, hay un trabajo muy particular sobre la sensorialidad que te lleva a un emocional muy, muy claro, muy denso, donde se siente hasta físicamente de a momentos. Vos trabajás con archivo, trabajás con elementos, buscás imágenes, es tu propio acervo. No, sí, es lo que me sale, digamos, de adentro, digamos. Yo trabajo con la memoria, básicamente. Uh-huh. Además, ya por edad, puedo mirar hacia atrás, y tengo además muy buena memoria sensorial de esas cosas. Yo me acuerdo cosas de chico, de cuando tenía 5 años, 6 años, de juegos, de amigos, no sé, tengo ese tipo de recuerdo muy, muy presente, pero yo tampoco trabajo tanto con lo mío, digamos, eso lo uso obviamente, pero Sí, también sí, claro. soy muy de observar y de preguntarme. Voy a un lugar y me siento ahí y veo a la gente pasar y digo, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué procede de tal o cual manera? No sé por qué, pero me gusta imaginar, ¿no? Me gusta estar indagando un poco en el mundo de cada uno. ¿Qué sentirá una persona que está en determinada circunstancia? Yo ahora escribí una novela, vos la conocés parcialmente, que no se publicó todavía, que está ubicada en una isla, en la ribera del río Paraná podría ser, pero no hay ninguna referencia a eso. Y yo nunca viví en islas, ¿no? Y lo que quería era imaginar esos personajes, dos personajes solitarios, una habitante del lugar, austera, difícil, sensible, pero complicada de llevar. Los dos personajes son medios así, ¿no?
y lo que me gustaba era imaginar eso, y también es un pequeño mundo. Yo creo que es en cada uno de esos pequeños mundos, en esos pequeños pueblos donde coloco mis personajes, de alguna manera estoy siempre volviendo, como dice el personaje, a mis orígenes. Yo soy de un pueblo muy chiquito de La Rioja, donde nací, un pueblo que tiene hoy 6.000 habitantes, cuando yo nací tenía 200 o 300, y después me fui a Mendoza, y viví muchos años en Mendoza, en una época que Mendoza era muy provinciana, digamos. Yo vivía en Godoy Cruz, en un barrio, cerca de En el las interior vías, de Mendoza. claro, cerca de las vías, cerca del canal Cacique Guaymallén, donde íbamos a jugar, a bañarnos, los cañaverales, todo ese tipo de cosas que ya desapareció, por supuesto, ¿no? Y de alguna manera también tengo fijado eso, ese mundo, que en el caso de Mendoza era como barrial, pero también de gente muy vinculada a la tierra, agricultores de vides, de olivos, de ese tipo de cosas, ¿no? Si bien mi familia no es de ese contexto, pero mis amigos, vecinos, los compañeros de la escuela, más o menos venían de esas. Así que también viví mucho la psicología de ese tipo de personas, y yo de chico se ve que ya tenía alguna, no sé, sensibilidad especial, por eso no tenía ninguna gracia en particular, pero tenía alguna sensibilidad oculta. Decía que no era ni buen alumno ni nada de esas cosas, pero se ve que siempre he sido muy observador, y ahora, y lo incentivé eso mucho con el trabajo periodístico. Yo trabajé 30 años seguidos en periodismo gráfico, así que también eso me ayudó a trabajar no solo la prosa, sino el tema de la observación, ¿no? Claro, sí. Dos preguntas más, ¿te parece? Antes de pasar a la lectura de ¿Cómo no? Connie. Una, ahora que mencionabas, Mendoza, es tu relación con los autores y las autoras de Mendoza. ¿Sos lector de quién, de quiénes? ¿Cómo te formaron como lector? No, en realidad no conozco pocos autores mendocinos. Es difícil decir autor mendocino, porque yo tenía una amistad con Liliana Bodoc, que es una escritora magnífica, pero yo no sé si Liliana Bodoc es una escritora mendocina. Es una escritora. Claro. Digamos, es lo mismo que yo lo conocí en mis años mozos Antonio Di Benedetto, que no me Ujú. daba ni la hora, pero que a quien yo había leído un libro llamado Los Suicidas, que me había impresionado mucho, y bueno, años después, cuando él ya creo, ya estaba en España, no sé qué, leí Sama y ese tipo de cosas, y la verdad que es un autor extraordinario, pero a mí me cuesta decir es un autor mendocino, porque no veo que el hecho de ser mendocino tenga mucha influencia en su literatura, digamos. Me parece que es un autor universal, digamos. Lo mismo pasa Universal, con los claro. autores de La Rioja. Hay algunos que me parecen universales y otros que me parecen como costumbristas. Esto podría ser, bueno, es un autor provinciano, digamos, pero en el caso de Mendoza no tanto. Mendoza es una ciudad grande ya, es una ciudad Claro. cosmopolita, ¿viste? No, digamos, esa imagen que a veces uno tiene desde la capital, no es que gente que vive en el campo y que tiene vacas o que anda caminando por las viñas, eso pasa con Desde ya que no. la gente, ¿viste? Sí. No, Así no. que, este, No, desde ya que no, y la novela tiene mucha complejidad en este retrato. Es algo que mencionábamos hace poco en otro contexto, la de hay un núcleo regional sin ser costumbrista, digamos. No hay no solamente ningún estereotipo, sino que cada vez que el personaje va a buscar el estereotipo, se la devuelven, le va muy mal, justamente por confrontarse con su mirada quizás un poco más limitada de la que la complejidad del entorno le devuelve. correcto, Y sí. por último, y hablando de complejidad, hago este anclaje, este clivaje, en cómo narraste el 2001, con la dificultad que es narrar el 2001, narrar un 2001 en este espacio. ¿Puedes contarnos ese procedimiento que se narra de una manera bastante caótica, digamos, justamente vinculando la localía del 2001, narrado desde los medios, desde otros lugares, como una mirada mucho más ampliada? Sí, sí, en un momento dado me pareció que la novela estaba como cerrada, que ya no había mucho para decir del personaje. Yo no soy de finales muy convencionales, ¿viste? No es que, ¿viste? Termina con un abrazo y un beso apasionado
no, esas cosas no las busco, no me salen, y sabía que algo tenía que pasar ese final, y ya tardíamente vinculé ese final con la fecha precisa de diciembre del 2001, que me pareció más interesante, que está sugerido a lo largo de la narración, esa situación de tensión que está pasando, lo que hablan en el bar, lo que se ve en la pantalla del televisor, las inscripciones en las calles, está apenas sugerido. Y al final, digamos, lo que me pasó a mí, que me parece que la novela se empieza a desarmar y a descoser, y en ese caos es que narro, o el narrador plantea la imposibilidad de narrar el caos. Un poco lo que dice en su epílogo es: el caos no se puede narrar, y lo que intenta es narrarlo, digamos. Entonces la narración es una narración absolutamente caótica, y es un capítulo que a mí me encantó hacerlo, lo trabajé muchísimo, y me generaba muchísimas dudas, porque yo digo, cuando llega acá la gente, bueno, si alguno llegó a esta altura me va a bancar esto. Muchos no llegan. Muy bien. Esquirla. Dice, muchas gracias. Bueno, si están de acuerdo, les parece, ¿Cómo no? pasamos a la lectura ya que tenemos a esta gran actriz, y quien además es coach vocal, así que recién nos estaba explicando cómo debíamos de estar. Espero estar aplicando algo de lo que nos dijo, igual si no, ahora va a ser ella una pequeña muestra de su masterclass. Así que va a leer un fragmento de teoría general de la indecisión. Que, aclaro, me costó mucho elegir, porque me gustó tanto que le decía esto, bueno. ¿Qué elegiste, Connie? Elegí el capítulo 18 porque combina varios elementos narrativos. La novela tiene tanto jugo, o sea, que yo decía, no, acá, pero acá hay esta descripción de la que vos hablabas, que es como una estampa de un paisaje en el que entrás, y después lo relacional, lo dialógico entre los personajes, que también, a lo que vos acabas de mencionar, me gusta mucho porque hay un mar de fondo. Nadie dice, bla, bla, bla. Lo que hay es algo que se cuece y que tironea, ¿no? Mezclado con un aire romántico de jazmines, todo eso junto, y bueno, voy a compartir ese párrafo entonces. No es un párrafo, es un poquito más. Es casi un capítulo. El Citroën de Pabla se estacionó debajo de un enorme paraíso. Al pie del árbol, sobre un pequeño cerco de troncos puestos en círculos, sobresalía un cartelito. Mi gringa. Caminamos hacia la casa, era la de siempre, 2 ventanas al camino y una gran puerta pintada de un verde envejecido. Se entraba por el espacio que hacía de cochera, de tierra, directo al patio interior. Una galería larga miraba al este. A esa hora los rayos del sol dibujaban una línea paralela que se desplazaba lentamente. En el medio, una gran mesa de madera y 8 sillas distribuidas sin lógica. En una se relajaba un gato. 3 platos, 3 vasos, 3 servilletas, 3 cubiertos y unas botellas. En otro tiempo estudiaban ahí. Su madre nunca la dejaba ir a la pieza con muchachos. Allí tomaban mate. Ella se reía de todo lo que pasaba en el mundo. En ese mundo pequeño de la Verde. Don Egidio estaba de pie. Había sido muy alto y aún se notaba. Le sacaba casi una cabeza. Las manos del viejo eran grandes y cálidas, y sintió que al tomarlas se las apropiaba. Con una mano lo estrechó, y con la otra le cubrió la mano estrechada, un saludo doble. Retuvo así las manos un rato, tanto que Rodolfo empezó a incomodarse. Era una costumbre que había visto en sus años juveniles. Su padre no. Él extendía una mano flácida. Sobre la mesa había una botella de gancia, un sifón de soda y un plato con hielo. Si gusta. La voz de don Egidio sonaba opaca, como salida de un hueco, y aireada, como si le faltaran dientes. A sus pies dormía Toro, un ovejero huesudo.
Rodolfo rara vez tomaba alcohol, pero rechazar la invitación le pareció una descortesía. Don Egidio, con mano temblorosa, sirvió en los 3 vasos, les puso hielo y los colocó frente a los 3 lugares que había en la mesa. Pabla, que había entrado a dejar sus cosas, volvió y se sentó. «Servite». Rodolfo apretó el sifón y soltó un chorro que salpicó la mesa. Se rieron. Él sin ganas, avergonzado. «Disculpen, es que yo...» «No seas tonto, Rodi, siempre pasa, esos sifones vienen con mucho gas». Pabla levantó su vaso. «Por el reencuentro». Él repitió. Don Egidio bebió en silencio. «Espero que te gusten los fideos. Los hice con albóndigas. ¿Cómo los hacía tu mamá?» «Sí, claro, con albóndigas». No recordaba las albóndigas, no recordaba las comidas. Recordaba la mesa, los lugares fijos, llegar antes que el padre, pero no comer hasta que se sentara en la cabecera. «Comida es trabajo y trabajo es comida», recitaba a diario. Era una religiosidad sin fe, un simple apalear con rituales que obligaban a una observancia caprichosa. En la mesa no debía faltar nada y nadie se podía levantar antes de terminar de comer. Rodolfo ignora cuándo se estableció esa ceremonia, pero se acostumbró tanto que ahora si falta algo se molesta. Pabla se levantó y regresó con un plato de fideos humeantes y 2 albóndigas. Lo puso frente a su padre. «Cuidado, papi, está caliente». Rodolfo extrañó esa ternura. Alguna vez su madre, por la mañana, cuando le servía la leche, le advertía: «Cuidado, está caliente». Y si iban a la escuela y se les hacía tarde, pasaba la leche de una taza a otra, enfriándola. A él le gustaba porque quedaba espumosa. Su padre no acordaba. «Estás criando maricones», repetía. Y para el doctor, colocó frente a Rodolfo un plato enorme, coronado por 4 albóndigas. «Uy, es mucho. Es una porción justa para un hombre que tiene tarea por delante. Ay, qué tonta el pan». Rodolfo percibió la mirada húmeda de don Egidio, de las albóndigas al patio, que a pocos metros se hacía chacra. En las plantas asomaban decenas de duraznos, aún pequeños como aceitunas. Tal vez no los verá madurar. «¿Viene por el remate?» «No, no sé bien». Contó lo del sobre, Quevedo y el expediente en el limbo. «¿Vio papá que Quevedo se cayó al río?» «Seguro que andaba en pedo». «Ay, papá, Quevedo es muy correcto». «¿Perdió su sobre?» «No, no sé, dice que no». «¿Quién dice?» «El primo, papá, el Colo. Quevedo fue a verlo al hotel para explicarle». «El Colo, otro. Clavel del aire». «¿Cómo?» «No le hagas caso. Al Colo lo apodaron Clavel del aire en el club». «¿Y por qué?» «Porque nadie sabe de qué vive». Don Egidio pareció animarse, se rieron. Luego, un silencio de albóndigas. «Estos frutales eran de mi abuelo, después de mi papá, y alguna vez fueron míos y de mis hermanos. Ahora no sé. Papá, son suyos y van a seguir siéndolos. ¿Por qué dice que no son suyos?» «Hace 2 años pedí un préstamo para la cosecha, pero las lluvias de octubre pudrieron todo, no pudimos devolver. Entonces tuvimos que ¿qué? Refinanciar, papá». «Eso. O sea, la misma plata que no me dieron, ahora valía más. Tuvimos una buena cosecha, duraznos hermosos, pero no valían nada. Traían de Chile, de Zelandia, no sé de dónde. Antes debía un 10% del valor de la chacra, ahora tengo que multiplicarlo por 3. Silencio. Rodolfo volvió al Gancia, fresco y dulce.
Usted es abogado, ¿me lo puede explicar? ¿Qué mundo es este? Las cosas no valen, el trabajo no vale, la fruta no vale, ¿qué vale? ¿La plata vale? ¿Qué es la plata? Dígamelo usted que es abogado. Papá, no invitamos a Rodolfo para interrogarlo, además es abogado, no es contador o economista. Su padre no sabía de fruta, pero sí de plata. Algo debe haber aprendido. Rodolfo se movió en la silla, inesperadamente había retornado la figura de su padre. Don Egidio, en el mundo hay ideas nuevas con más lugar para la iniciativa privada. O sea, dejar trabajar, por ejemplo, a los productores de frutas sin que el Estado tenga que fijar precios. Muchas veces nos fue mal, también nos arruinó el clima, pero nos ayudaron, sobrevivimos. Don Egi hablaba sin mirar. Hoy se habla de optimizar recursos para que usted produzca lo que necesita el mercado y no tenga que competir con productos de afuera o de menor precio. Yo tengo que producir duraznos, porque tengo plantas de duraznos. Voy a cambiar a zapatos, porque los zapatos venden mejor. Yo sé de duraznos. Mi vida han sido los duraznos. Gracias, Connie. Hermosa lectura. Bueno, gracias a vos por escribirlo. Sí, sí, hermosa lectura, fue un cierre, me parece precioso, así que agradecerles muchísimo, bueno, por supuesto, a Connie, a Nerio, y bueno, invitarlos a todos a la lectura de esta novela maravillosa y a seguir No, disfrutando otras actividades de la Feria del Libro de Mendoza. bueno, yo debo agradecer finalmente también a Carolina Sborowski, que es quien ha oficiado de presentadora, y a Connie Marino. Todos estamos en Buenos Aires, todos estamos confinados en nuestros domicilios, pero con esperanzas de salir pronto. Y bueno, un abrazo a la gente de Mendoza. En cuanto pueda, estaré por ahí. Un abrazo. Hasta luego, chicas. Gracias.